El ataque de la bruja, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. En algunas partes de nuestro país es muy dado que al caer la noche, los niños se reúnan con el hombre más viejo del pueblo a escuchar relatos de horror. Es una tradición que poco a poco se ha perdido, ante la llegada de la energía eléctrica y de la televisión, pues los niños no deben imaginarse las situaciones que les son narradas. Con solo apretar un botón, se entretienen viendo caricaturas. Hace muchos años, cuando la luz eléctrica aún no llegaba a San Pedro Escobedo, Querétaro, existió un señor llamado Don Carlos. En aquel entonces, este anciano tenía 73 años de edad. En el ocaso de su vida, le gustaba sentarse debajo de un gran árbol para contarles a los niños historias de fantasmas. Entre los niños que noche a noche acudían a escuchar sus impactantes relatos estaba José, una inocente criatura de 10 años de edad. «Las brujas existen y son re malas», decía don Carlos a los niños que tenía como público. José escuchaba con mucha atención cada una de las palabras pronunciadas por el anciano, pues curiosamente él ya había visto las extrañas bolas de fuego que él había mencionado en su relato. «Son bolas grandes de fuego que brincan sobre los montes. Cuando encuentran a una víctima, ahí se quedan». «Esas bolas de fuego las he visto», dijo José en voz alta. «Shh, guarda silencio», le dijeron en coro los demás niños que estaban atentos al relato. «Cuando era niño, una de esas brujas intentó chuparme», dijo don Carlos. «Pero gracias a mi mamá, esa bruja no me hizo nada». «¿Cómo es que lo protegió de la bruja?», preguntó uno de los niños que estaba al lado de José. «Me puso la ropa al revés. Además, me puso unas tijeras en forma de cruz debajo de mi cama». «¿Hay alguna forma de matar a las brujas?», preguntó José muy interesado. «No, no se pueden eliminar a las brujas. Solo se pueden ahuyentar, pero no se les puede quitar la vida. Son muy poderosas y por eso son peligrosas». Don Carlos estaba muy alegre contándole sus historias de brujas y aparecidos. Estaba por narrarles otra cuando observó que ya se acercaba su hijo Ignacio, un joven de 32 años de edad. Sabía que era el momento de despedirse de sus amiguitos. «Papá», dijo Ignacio, «ya vámonos para la casa». «Está bien, hijo. Mañana les contaré nuevas historias, niños». «No se vaya, señor», decían los niños. «Queremos escuchar otra historia». «Lo lamento, niños», dijo don Carlos, «pero ya vino por mí Ignacio. Mañana les contaré otra historia. Váyanse a su casa, váyanse. Y recuerden, mucho cuidado con los fantasmas y con las brujas». Ignacio se acercó a su padre y le ayudó a ponerse de pie. Le extendió la mano para que se sostuviera. Después le pasó su bastón. Mientras don Carlos se ponía derecho y se preparaba para caminar, se acercó José. «Necesito saber cómo se matan las brujas, señor», dijo José en un tono serio, preocupado. «Ayer vi una muy cerca de mi casa, y como usted dijo, andaba brincando de cerro en cerro, seguramente buscando nuevas víctimas». «No sé cómo pueden matarse las brujas», contestó el anciano, «pero no te preocupes. Ellas chupan a los niños pequeños, en especial a los recién nacidos. Tú ya estás muy grande y fuerte». «Tengo un hermanito», contestó José. «Él tiene unas semanas de recién nacido. Tengo miedo que una de esas malditas brujas se lo quiera chupar». Al ver la preocupación que reflejaba el niño en su rostro, Ignacio intervino y trató de calmar a la inocente criatura. «Hey, chamaco», dijo Ignacio, «las brujas existen solo en la imaginación de mi padre, pero no en la vida real, tú tranquilo». «Pero yo las he visto», dijo José. «Ayer vi una muy cerca de mi casa». «Quizá viste mal», dijo Ignacio. «Las brujas no existen. Yo nunca he visto alguna». «La señora Pancha es una bruja», dijo don Carlos. «Por favor, papá», dijo Ignacio en un tono molesto. «Deja de espantar a estos niños. Ve cómo está espantado esta criatura. Todo por tus historias de fantasmas y brujas». «Ya vete a tu casa, niño»,
dijo don Carlos. Solo haz lo que te dije, y no les pasará nada. José no insistió más y dejó que el anciano se marchara. Don Carlos y su hijo se dirigieron entonces a su casa, la cual estaba a unas cuantas calles. Cuando ingresaron a la vivienda, Ignacio estaba muy callado. Esto lo notó de inmediato su padre y le preguntó qué tenía. ¿Por qué estás tan callado, hijo?, preguntó don Carlos. Me quedé pensando en ese niño, dijo Ignacio. Él está seguro que ha visto una bruja y luego tú diciéndole que la señora Pancha es una. Ay, papá, te pasas. ¿Por qué es verdad?, dijo don Carlos. ¿Acaso no te has dado cuenta? Ella siempre anda recolectando hierbas, animales, de esas cosas raras que las brujas necesitan para hacer sus conjuros. Mucha gente recolecta hierbas para hacer tés, aunque siempre la he visto como una mujer extraña, dijo Ignacio. Recuerdo que de niño sentí algo de miedo cuando la veía a los ojos. Sus ojos rojos. Pero no por eso puedo decir que sea una bruja, papá. No solo por eso, hijo, contestó don Carlos en un tono lleno de misterio. Si hoy vas a su casa y le espías, descubrirás por qué digo que ella es una bruja. Papá, ¿cómo me pides que haga eso? Y sobre todo para descubrir que ella es una bruja. Bueno, hijo, en ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gustan con tal de descubrir la verdad. La seriedad con la que su padre dijo estas palabras provocó que Ignacio por un momento dudara. ¿En verdad su padre hablaba con la verdad? ¿En verdad la señora Pancha era una bruja? Bueno, no creo que existan las brujas, dijo Ignacio. Ya debo retirarme porque mañana debo ir a trabajar. Te encierras bien, papá. Mañana vengo por ti para que espantes de nuevo a los chamacos con tus cuentos de fantasmas. No son solo cuentos, son hechos que ocurrieron y que siguen pasando, hijo. Ignacio no hizo algún comentario. Salió de la casa y escuchó cómo su padre cerró la puerta con llave y cerrojo. Cuando el joven se dio la vuelta con dirección a la calle, se sorprendió al ver parado frente a la casa de su padre a José, el niño que mostró mucho interés en el relato de la bruja. «Disculpe, señor, ¿puedo platicar con su papá?», preguntó el niño a Ignacio. Ignacio lo miró con ternura. Sintió algo de compasión por este niño que lucía en verdad espantado. «¿Tú qué haces aquí?», preguntó Ignacio. «Ya es tarde, debes irte a tu casa». «Pero tengo que hablar con su papá», suplicó José. «Tengo miedo que hoy la bruja vaya a mi casa y quiera atacarnos». «Mira, chiquillo, mi padre inventa sus historias de brujas, fantasmas. No existen las brujas». «Claro que existen», dijo José. «Yo vi esa bola de fuego brincando en el cerro». Ignacio sabía que el niño no le estaba mintiendo con su relato, pero no significaba que fuera verdad. Tal vez se le figuró o vio mal. Aún así se había ganado su simpatía. «¿En dónde vives?», le preguntó Ignacio al niño. «Para allá». José señaló hacia su lado izquierdo, cerca del potrero viejo. «Creo que vamos en la misma dirección», dijo Ignacio. «Te acompañaré hasta tu casa y de ahí me voy a la mía. Ya es tarde para que andes solo». Pero tenía muchas cosas que preguntarle a su padre sobre las brujas. «Tengo miedo que esta noche la bruja se chupe a mi hermanito». «Tranquilo, niño, eso no pasará», dijo Ignacio tratando de infundir confianza en José. Ignacio y el niño caminaron alrededor de 6 cuadras. Los perros les ladraban a su paso. En las calles ya no se veían niños, sino gente adulta que salía a comprar leche y pan para la cena. La oscuridad invadía el lugar y las estrellas brillaban con mayor fuerza. «Ahí vivo», dijo José señalando una casa humilde. Tenía un solo piso y techo de lámina. «Bueno, niño», dijo Ignacio en tono de despedida, «que pases buena noche. Yo sigo mi camino». José le dio las gracias por acompañarlo e ingresó a su hogar. Ignacio sintió lástima al ver en la pobreza en la que vivía. Eran pocas las familias del pueblo que tenían sus casas de cemento. La mayoría eran de madera o asbesto. Ignacio siguió su camino. La noche había caído y los perros seguían ladrando. Además se soltó un aire muy fuerte que cuando golpeaba las ramas de los árboles emitían sonidos como lamentos. Ignacio sintió un poco de temor al escuchar esto, pero al mismo tiempo le dio pena y risa al experimentar esto. «Ay, tan viejo y tan collón». El joven siguió su camino, hasta que pasó a unos metros de la casa de la señora Pancha, la mujer que aseguraba a su padre
Era una bruja. Sintió curiosidad al pasar enfrente de su casa. Recordó las palabras de su padre. Deberías espiarla y descubrir que ella es una bruja. Ignacio miró a su alrededor y descubrió que no había nadie. De hecho, en esta zona no pasaba mucha gente, pues eran las orillas del pueblo, así que decidió investigar. A paso lento, procurando no hacer mucho ruido, se acercó a la casa, la cual tenía una sola ventana. Cuando miró a través de ella, observó que doña Pancha no estaba en su cama. No la vio por ningún lado. Tampoco notó algo extraño en su hogar. Él esperaba ver algún caldero grande hirviendo, tal vez algún gato negro merodeando el lugar, pero todo lucía normal. Ignacio sintió vergüenza al estar fisgoneando la casa de esta mujer y prefirió marcharse. Al dar la vuelta y caminar unos metros, escuchó que adentro de la casa comenzaron a ocurrir extrañas cosas. Rápidamente Ignacio regresó a la casa de doña Pancha y observó lo siguiente. Doña Pancha había entrado a la habitación cargando un caldero grande. No se lograba ver qué líquido era el que tenía adentro, pero estaba hirviendo, pues emitía mucho vapor. Lo colocó en el suelo de tierra y enseguida le echó algunas hierbas que tenía a la mano. También vertió un extraño líquido que estaba en un frasco. Cuando este líquido hizo contacto con las hierbas, el vapor se tornó de color morado y una luz muy fuerte comenzó a surgir del caldero. ¿Cómo era posible? Pero esto no era lo más sorprendente que estaba por ver Ignacio. Seguía algo increíble y al mismo tiempo aterrador. Doña Pancha se sentó enfrente del caldero. Comenzó a respirar ese vapor que se había formado y pronunció algunas palabras extrañas. Después, metió sus manos en el caldero hirviendo. Esto a cualquiera le hubiera provocado un inmenso dolor, pero a ella solo le causaba risa. Después, comenzó a quitarse las piernas. Primero se desprendió la pierna derecha, después la izquierda. De estas salieron 2 patas llenas de plumas. Eran las piernas de un guajolote. La mujer se fue quitando la ropa. Su piel no era la de una persona normal. Estaba cubierta con plumas negras y gruesas. El rostro de doña Pancha lucía diferente, diabólico, con los ojos totalmente negros. La bruja ya transformada se fue a otra parte de la casa. Ignacio estaba horrorizado. Se escondió detrás de un árbol. A los pocos segundos vio que de la casa salió una bola de fuego que pronto agarró altura y se marchó con dirección al potrero seco. «Se dirige hacia la casa de ese niño», dijo Ignacio. «José tenía razón. Está en peligro». Ignacio corrió hacia su casa, la cual estaba a unas cuantas calles. Entró a su hogar, tomó su escopeta, vio que tuviera balas y salió corriendo hacia el lugar donde vio que partió la bruja. Ignacio corrió lo más rápido que pudo hasta el potrero. A la distancia logró distinguir la bola de fuego que estaba sobre la casa de José. El joven se acercó lentamente, hasta que estuvo a unos cuantos metros de la bruja. Por momentos lograba distinguir la silueta de la mujer envuelta en llamas. Doña Pancha arrojaba un polvo sobre el techo de lámina, el cual al caer emitía varias chispas. Ignacio desconocía para qué era. Al estar a unos metros de la bruja, Ignacio le apuntó con su rifle y le disparó. En cuanto le dio el primer plomazo, la bruja emitió un quejido pero siguió ahí, arrojando el polvo sobre el techo. Ignacio le disparó de nuevo con tan buen tino que le dio por segunda vez. Ahora la bruja emprendió el vuelo, dando vueltas a la casa. Ignacio comenzó a golpear la puerta para que la abrieran, pero nadie salía. Esto le extrañó mucho, pues los golpes que dio podían escucharse a muchos metros a la redonda. El joven golpeó la puerta con la culata de la escopeta hasta abrirla. Al entrar a la casa, vio que los padres de José, el niño y su hermanito recién nacido, estaban profundamente dormidos. ¡Hey, despierten! ¡Despierten!, les gritaba Ignacio a la familia. Después de tantos jaloneos y pellizcos, José despertó. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño sorprendido y asustado. «Tenía razón», dijo Ignacio. «La bruja quiere chuparse a tu hermanito. Despierta a tus papás. Saldré a ver en dónde está la bruja». Ignacio salió de la casa.
La bola de fuego seguía volando alrededor de la casa. El joven, al ser un gran tirador, la apuntó de nuevo y le dejó ir otro plomazo. Los disparos no le hacían nada a la bruja, pero cada vez que le pegaban las balas, emitía un quejido. ¡Ave María Purísima!, dijo la madre al salir de la casa y ver qué estaba sucediendo. ¡Es una bruja! El padre de José también salió a encarar a la bruja. Traía uno de sus machetes más filosos, aunque con este no podía lastimarla porque ella seguía en las alturas. La madre de José comenzó a rezar con mucha devoción, al igual que su marido. Mientras ellos elevaban sus plegarias al cielo, Ignacio seguía disparándole. En algunas ocasiones fallaba, pero en la mayoría acertaba. La bruja se fue alejando poco a poco hasta que finalmente desapareció. «Se ha marchado», dijo Ignacio más tranquilo. «Muchas gracias», dijo la madre de José llorando. «Si no hubiera venido a nuestro auxilio, mi hijo recién nacido ya estaría difunto. Se lo hubiera chupado la bruja». Ignacio se retiró de la casa de José sintiéndose todo un héroe, pues él sabía que de no haber acudido a su auxilio, en estos momentos el niño recién nacido estaría sin vida. No sabía si esto le podía traer consecuencias graves con la bruja Pancha, la cual quizá buscaría tomar represalias, pero no le importó, pues sabía que con el poder de la oración, ella no podría hacerle daño. A la mañana siguiente, Ignacio fue a la casa de doña Pancha. Quería advertirle que no se atreviera a lastimar a ningún niño más del pueblo, o de lo contrario, la acusaría de bruja para que la quemaran viva en leña verde. Pero cuando llegó a su casa, ella ya no estaba. Al parecer había escapado. La gente comenzó a decir entonces que la vieron marcharse del pueblo, quejándose de todo su cuerpo, que supuestamente se había caído de un burro. La verdad era otra. A partir de ese momento, nunca más se volvió a ver a doña Pancha, y su casa quedó abandonada. Esta historia estuvo basada en hechos reales. El palacio y sus fantasmas. Leyenda de Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal, una construcción extensa y maravillosos jardines, 2 razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. La señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo que, sentada, realizaba algunos bocetos. Las 2 turistas percibieron también una opresión peculiar que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita, y después de investigar la historia del palacio llegaron a la siguiente conclusión, que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían que las personas salían estaban cerradas y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual, por supuesto, era imposible. Pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que afirmaba su teoría. Luego le surgió una duda. ¿Quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguien famoso? Las 2 mujeres quedaron convencidas de que de alguna manera habían retrocedido en el tiempo hasta los días de la independencia, o antes quizá por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda porque habían datos que ponían de duda la veracidad de los hechos. Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto estas imágenes en cuadros o calendarios y que de ahí habían recreado el supuesto lugar.
Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas dos mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido. Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad. Contenía además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecen al Estado, o a algunos archivos que les revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Esas historias parecían descartar las explicaciones racionales que se les habían dado a la historia de las 2 mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas.